Pequeños pero grandes pilotos del motociclismo valenciano y los participantes de la Copa Import Motor se dan cita en Villena para disputar una nueva prueba del territorial de la comunidad. Quedaos con nosotros y disfrutar de esta primera prueba del mes de julio. La localidad alicantina de Villena fue el escenario donde los pilotos que participan en estas dos categorías se reunieron para celebrar una nueva carrera. En este caso se trataba de la segunda prueba para los inscritos en Mini GP 4 tiempos y la primera para los de la Copa Import Motor. Entre los pilotos pequeños desde 6 años hasta corredores experimentados del motor valenciano. El circuito de Villena presentó unas magníficas instalaciones para la celebración de esta carrera. El paddock mostró un gran ambiente durante toda la mañana a pesar de las altas temperaturas que marcaron los termómetros durante la jornada del 5 de julio. Alrededor de 45 inscritos corrieron en esta prueba en la provincia de Alicante, divididos en las 3 categorías participantes. Copa Import Motor, donde estaban los pilotos de 140-150 centímetros cúbicos, Masters y MG, Mini Motor Alevín y Mini GP 4 tiempos de la cuna de campeones Bancaja. Para esta prueba los organizadores habían previsto 2 sesiones de entrenamientos cronometrados para las 3 categorías. Después de pasar las verificaciones técnicas y administrativas y haber celebrado el briefing con todos los pilotos participantes, sería el turno de ponerse a trabajar y saltar a la pista. Los primeros en hacerlo fueron los inscritos en Mini Motor Alevín, que serían además los únicos que correrían 2 mangas en esta prueba. En la primera sesión de cronos de esta categoría, Jorge López, Fernando López y Borja Quero serían los pilotos más rápidos, rodando en 1.09 y 1.10. En la segunda, Aarón Canet se coló entre los mejores, seguido de Jorge López y Fernando López. En esta ocasión, la organización decidió invertir el orden de salida, así que los más rápidos serían los últimos en la parrilla. Cerca de la 1 de la tarde daría comienzo la primera manga de la categoría Mini Motor Alevín. Cuando el semáforo se apagó, se produjo el primer incidente. Varios pilotos se cayeron nada más comenzar la carrera, por lo que hubo algunos que se retiraron y otros que consiguieron seguir en la manga, pero rodarían en posiciones más retrasadas. Tras el primer paso por línea de meta, todo se estabilizó. Aarón Canet, Borja Quero, Juan Beiber y Samuel Disora fueron los 4 pilotos que consiguieron liderar por este orden la manga. Canet iba bastante distanciado del resto de los participantes, pero tendría que esforzarse al máximo para mantener esa privilegiada posición y coronarse como el mejor. Mientras Aarón Canet tiraba adelante, la lucha la tendríamos entre el tercero y el cuarto, que trataban de conseguir el último escalón del podio. Finalmente, en la quinta vuelta, López adelanta a Beiber para correr detrás de Quero, que rodaba ya pegado a Canet, que había perdido toda la distancia que le había sacado en las vueltas anteriores. En el séptimo giro, Borja Quero adelanta a Canet y pasa a liderar la carrera. Nada más pasar delante de él rodarían muy juntos, pero el piloto con el dorsal número 9 en su moto conseguiría distanciarse de él y sacarle mucho tiempo. Finalmente, las posiciones de cabeza no variarían y Borja Quero vio ondear la bandera ajedrezada como primer clasificado, seguido de Aarón Canet y Fernando López. La segunda manga se presentaba para los familiares y espectadores congregados en el karting de Villena, con algunas dudas por la múltiple caída de la carrera anterior. Lo principal es que la salida no tuviera consecuencias negativas y que la manga se pudiera disputar con total normalidad. Pero cuando el semáforo indicó el inicio de la misma, varios pilotos se caen, entre ellos Borja Quero, ganador de la primera manga. Con Quero en las últimas posiciones, los corredores que se posicionaron en los primeros puestos fueron Eric Lozano, Fernando López, Aarón Polanco y Juan Beiber. Durante los primeros giros y mientras Lozano se distanciaba del resto en primer lugar, Polanco desaparece de las primeras posiciones, dejándole el tercer lugar a Beiber y siendo el cuarto Iker Lecuona. Estos primeros pilotos iban muy distanciados entre ellos, por lo que en principio la posición que tenían cada uno no peligraba. En la séptima vuelta y después de haber adelantado a muchos de sus compañeros, Borja Quero se colocó en cuarta posición. Con muchos familiares volcados con el pequeño, Quero se pega a Beiber. Tan solo quedaba una vuelta para que la carrera finalizara y el tercer escalón del podio estaba aún por decidir. Finalmente el duelo lo gana Quero, que adelanta a Beiber cuando la bandera ya ondeaba para el ganador de la manga, que sería en esta ocasión Eric Lozano. En segunda posición entraría Fernando López y en tercera, como decimos, Borja Quero.
La categoría de Mini GP 4 tiempos también tuvo 2 sesiones de entrenamientos cronometrados, pero sus pilotos solo disputaron una carrera. En la primera de cronos, Pedro Soler fue el más rápido, seguido de Daniel Maestre y Diego Pérez. La segunda sesión, disputada a las 12 del mediodía, volvió a tener a los mismos protagonistas, por lo que fueron los pilotos más veloces del día y partirían desde las primeras posiciones. Soler no tuvo problemas para obtener la pole con un tiempo de 1:01.539. Daniel Maestre sería segundo, Diego Pérez tercero y la primera línea de parrilla la cerraría Jorge Martín. En la salida se producen los primeros cambios en las posiciones de cabeza. Pérez adelanta a Soler y a Maestre y se coloca primero. Alejandro Cánovas, que había salido sexto, se mete entre los 4 primeros para rodar en las posiciones delanteras. Tras pasar por primera vez por línea de meta, Diego Pérez era líder, Pedro Soler sería segundo, Daniel Maestre tercero y Alejandro Cánovas cuarto. Las siguientes 2 vueltas la rodarían todos muy juntos, tanto es así que en el tercer giro, Pedro Soler recuperaría la primera posición. Maestre se mantendría en tercer lugar, pero no así Cánovas, que pierde la cabeza, y sería Jorge Martín el que ocuparía su lugar. Una de las luchas más interesantes fue la que mantuvieron Maestre y Martín por el tercer escalón del podio. Mientras los 2 líderes de la carrera se distanciaban un poco del resto, el de Alicante y el madrileño pelearían por subir al cajón. Más atrás rodarían Alex Portella y Francisco Camacho. Los 6 tuvieron una carrera cómoda. Las posiciones no cambiaron ya que ninguno podía adelantar a su rival. A 2 vueltas para el final, lo que sí se pudo observar fue la diferencia que había entre los 3 primeros y el resto de la parrilla, ya que estos le sacaron mucho tiempo. Tras las 14 vueltas disputadas sobre el karting Chicharra de Villena, Pedro Soler fue primero, Diego Pérez segundo y Daniel Maestre tercero. Los participantes de la Copa Import Motor con sus diferentes categorías disputaron las 2 sesiones de cronos y la carrera todos juntos. Los inscritos se dividieron en 140, 150 centímetros cúbicos, Masters y MG. José García, Pablo Oriola y Alejandro Valls fueron los más rápidos en las 2 tandas de cronometrados, aunque se intercambiaron las posiciones. Finalmente, Alejandro Valls partiría desde la pole, seguido de José García, Pablo Oriola y Jorge Martínez. La salida fue muy buena para José García y Jorge Martínez, ya que consiguieron adelantar a sus compañeros y colocarse en las 2 primeras posiciones. Valls y Oriola se tuvieron que conformar durante las vueltas iniciales con rodar en tercer y cuarto lugar. Pero esa no era la posición que les pertenecía después de salir desde los primeros puestos, así que lucharían con todo para recuperarlos. En la cuarta vuelta, ambos adelantan a Jorge Martínez, que por entonces rodaba segundo. José García, que iba liderando la carrera, se cae perdiendo todas las posibilidades de ganar la manga. Aunque decidió continuar en la pista, finalmente se tuvo que retirar. Con García fuera, Valls se colocaría en primera posición y Martínez en segunda después de pasar a Oriola en la recta. En estas posiciones rodarían hasta el final de la carrera. Valls completó una muy buena manga, por lo que pasadas las complicaciones del principio, acabó tranquilo en Villena. También Pablo Oriola, que a pesar de la caída y de verse adelantado al inicio de la manga, rodó en tercera posición para asegurarse el podio. Finalizada la carrera, el director de la misma le enseñó a Alejandro Valls la bandera a cuadros como primer clasificado, segundo fue Jorge Martínez y tercero Pablo Oriola. Hasta aquí todo lo que dio de sí esta prueba celebrada en Villena. La próxima vez que estos pilotos se volverán a ver las caras será en Cartagena el 19 de julio. Una nueva oportunidad para los participantes de estas especialidades.